24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús le dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Muy buenos días. Espero que ya estés muy despierto y que estés preparando tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Siempre es importante escuchar la palabra de Dios, por supuesto. La palabra de Dios es luz en nuestro diario caminar, es nuestro alimento, nuestra fortaleza, es lo que nos da sabiduría para poder construir nuestra vida sobre roca firme. Pero escucharla de manera particular el domingo, junto con toda la Iglesia universal, es Dios que nos está hablando. No cabe la menor duda. El texto que tú escuchas en misa, la proclamación del Evangelio que tú vas a escuchar en la misa, es el mismo Evangelio que se proclama en todos los rincones de la tierra. Son las mismas palabras que cada católico va a escuchar el día de hoy. Y sin dudarlo, el día de hoy es tan importante escucharlo. Con mucha atención, y lo voy a decir con mucha valentía, porque el tema es el perdón. Así es, el perdón. Alguien podrá decir: pero perdonar no es bonito, perdonar no es algo que yo quiera escuchar, perdonar no es algo que me interese, no es algo que esté en mis características o en mis prioridades para poder aprender. Perdonar es más como una obra de caridad que yo quisiera hacer cuando quiero hacerlo, pues que la persona que reciba mi perdón diga que le fue bien y punto. Pero nada de eso es perdón. El perdón que Jesús quiere que nosotros hagamos es algo completamente diferente, y creo que ahí está el problema, en que no hemos logrado entender cuál es el perdón que Dios quiere que nosotros demos. Así como la palabra amor significa tantas cosas, y la forma en como Dios quiere que nos amemos unos a otros es tan diferente como el amor que el mundo propone. A veces así también reducimos el perdón que Dios nos da a algo que el mundo nos propone. Por eso el Evangelio el día de hoy, si lo leemos con atención y lo escuchamos, nos vamos a dar cuenta de la riqueza
que lleva consigo el perdón cristiano. Al principio del Evangelio, Pedro se acerca a Jesús y pareciese que Pedro es así como que muy misericordioso, ¿no? Y le dice, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Nosotros pudiéramos decir, pues Pedro era muy generoso, porque cuando a mí alguien me la dice, como decimos, llevas 1, 2 y a las 3 me desquito. Pedro dijo, subámosle a 7. Jesús le dice, no, Pedro, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no faltará quien trate de empezar a contar, a ver, 7 por 7 son 14, pero son 70, son 100. No, no va por ahí. Jesús no está dando un número, hay que entender la cultura hebrea. Y aunque no es necesario conocer todos los símbolos de los números, lo que Jesús está tratando de decir es en plenitud y totalidad. El número 7 significa perfección. El número 10 ya significa la totalidad, perfección como los 7 sacramentos, los 7 días de la semana, y la totalidad en el número 10 expresado, por ejemplo, en los 10 mandamientos que abarcan todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, se habla de una totalidad en la perfección. Si tú en verdad estás perdonando, tampoco estás contando el número de veces. Ahora, vámonos despacio. Porque quizás alguien diga, pero entonces debo de dejar que los demás abusen de mí. No, tranquilo. Vamos viendo qué es lo que significa el perdonar cristiano. Número 1, no significa olvidar. El perdonar no es tener amnesia. El perdonar no es que te den un golpe en la cabeza y que se te olviden las cosas. No, eso no es perdonar. En tal caso, el perdón cristiano es lograr recordar sin dolor. Y esa es otra historia. El poder recordar sin dolor es mucho más profundo que el olvidar. Y es allá donde debemos de aspirar. El número 2, perdonar no significa justificar a la otra persona. El perdonar no tiene nada que ver con el otro que te daña. Si el otro me hizo daño, ¿por qué lo voy a perdonar si él está equivocado? Pues sí, precisamente por eso, porque él está equivocado, porque él está en el error, porque él cometió una falla. Tú no tienes que cometerla ni que permanecer estancado en esa situación. El perdonar es elegir ser libres y no estar encadenado a esa situación. Perdonar no significa que tú le des la razón al otro. Perdonar no significa que el otro se salga contento porque ya recibió el perdón. No, perdonar es tú. Primero tú, que te liberes de esa atadura. Que decidas crecer, que decidas simplemente sacudirte y seguir adelante. Aquel que no perdona sigue estancado, anclado en esa situación. El tercer punto que pudiéramos nosotros clarificar y que debemos de ponerlo muy claro es que perdonar no significa que te dejes aprovechar por los demás. ¿Cómo escucho eso? Ay, padre, pero es que si lo perdono, él va a abusar de mí. No. Perdonar no significa que te dejes aprovechar de los demás. En tal caso, hay que tener mucho cuidado y no dejar que nadie abuse de nosotros. Pero perdonar significa madurar. Y eso es otra cosa. Porque cuando tú maduras, no dejas que los demás te afecten, te lastimen. Tú maduraste. Por eso Jesús en el Evangelio nos pone muy claro en otras partes, porque el perdonar es algo esencial de la vida cristiana. Si alguien te golpea en una mejilla, preséntale la otra. No significa que si te pegaron le digas, hey, ahora pégame aquí para estar parejo. No. Significa que en tal caso yo voy a resistir a la venganza, que es el deseo natural de cuando alguien me ofende, el vengarme. No, yo no voy a vengarme. Eso es totalmente contrario al plan de Dios. Pero tampoco voy a dejar que abusen de mí. Cuando yo maduro, crezco y ya las fallas de los demás no me van a lastimar porque yo ya estoy en otro plano. Y es ahí donde el perdonar no significa que abusen de ti, sino que más bien tú maduras, tú creces. Ahora, ¿que el perdonar es algo esencial para la vida cristiana?
Indudablemente, es un requisito. Si tú no perdonas, no te puedes llamar cristiano. Incluso lo leemos y lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Lo que quiere decir es que si yo no perdono, entonces tampoco espero que Dios me perdone. Aquí es donde entra la magnitud de la enseñanza de Jesús el día de hoy. Porque cuando Jesús va a enseñar sobre el perdón, escúchalo bien, pone esta parábola donde aquel deudor que debía muchísimo recibió el perdón de su amo, del rey, y él fue y no pudo perdonar los centavos de su compañero. La consecuencia es de que ahora va a tener que pagar esa suma tan grande. ¿Qué quiere decir esto? Te lo digo con palabras simples. Nadie da lo que no tiene. Tú no puedes amar a alguien si primero no recibes un verdadero amor, si no lo experimentas en tu vida. Ese sería el punto número 1. Luego el punto número 2. Tú no puedes perdonar si primero no has experimentado de una manera profunda que tú has sido perdonado. Y aunque ciertamente Dios nos ame, eso no significa que nosotros experimentamos su amor. Aunque Dios nos haya perdonado, eso no significa que tú estés experimentando su perdón. Tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de darnos cuenta cuánto nos ama Dios y poder experimentar su perdón de tal manera que nos demos cuenta que efectivamente el perdonar es como, pudiéramos decir, lo que más nos asemeja a Dios. Las características que más nos asemejan a Dios es la capacidad de poder perdonar y la capacidad de ser misericordiosos, porque eso implica un negarnos, un morir a nosotros mismos para darnos a los demás. Y si dicen por ahí que amor con amor se paga, perdón con perdón se paga. Pero ¿cómo perdonar a Dios? Él que me ha perdonado a mí primero, perdonando a mis hermanos, y jamás podré perdonar lo suficiente o en la misma cantidad con la que Él me ha perdonado. Por eso, antes de estallar en rabia y coraje y no querer perdonar a mi hermano, detente y voltea a mirar al crucificado, voltea a mirar a Jesús en la cruz y recuerda cuánto se te perdonó a ti. Y nosotros perdonar los centavos o las fallas que hayan cometido contra nosotros no se compara con las heridas que nosotros le provocamos a Él. Porque de una u otra forma nosotros fuimos malos y la maldad que recibamos pudiera ser muy bien merecida por el castigo de nuestras culpas. Pero lo que nosotros le hicimos a Él, no hay forma de que nosotros podamos reparar el daño. Por eso la deuda que tenemos de amor hacia Él, solamente podremos responderla perdonando a nuestros hermanos. Que el perdón es un requisito para ser cristiano, indudablemente. Porque si tú quieres ser libre, tienes que perdonar. Si tú quieres vivir en paz, tienes que perdonar. Y si tú quieres vivir en el amor, tienes que perdonar. Si tú no eres libre, si tú no vives en paz y si tú no vives en el amor, tú no eres cristiano. Definitivamente que no. Porque si hasta el mismo Jesús nos enseña cuando Él está en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pues también nosotros deberíamos de hacer lo mismo, voltear a mirarlo a Él y tratar de decir como Él, perdónales porque no saben lo que hacen. Si en verdad alguien supiera el daño que hace con su comportamiento, nunca lo haría. El problema es de que a veces estamos tan ciegos pensando en nosotros mismos que no nos damos cuenta del daño que le hacemos a los demás. Pues detente un momento, porque si tú supieras todas las bendiciones que te da el perdonar, no lo dudarías, porque no se trata de Él, se trata de ti. Se trata de ti. Perdonar es algo que a ti te ayuda. Hay gente que tiene que hasta perdonar a los difuntos.
Y la persona ya se murió. La persona que se murió ya no va a cambiar. O sea, no va a cambiar. Pero tú sí puedes cambiar mucho si tú aprendes a perdonar. Experimentarás inmediatamente libertad, paz y el inicio del amor. Pasos para dar cuando se trata de perdonar. Número 1, voltea a mirar a Jesús. Voltea a mirar a Dios, llénate del amor que Dios te tiene, experimenta el perdón que Él te tiene, no lo olvides. A ti se te ha perdonado mucho más. Por eso nosotros debemos de perdonar las pequeñas deudas de los demás. Paso número 2, no a la venganza. Detente un momento, estás bien enojado, quieres devolver el golpe, detente. No a la venganza, eso va a complicar las cosas, tú te vas a dañar más. Paso número 3, orar por tu enemigo. Cuando tú eres capaz incluso de orar por aquel que te ha dañado, abres la puerta a la capacidad de poder tener compasión y de madurar y de poder mirar desde otra perspectiva, desde los ojos de Dios. Ora por la persona que te hizo daño. Pídele a Dios que la bendiga y que te ayude a ti a mirar a esa persona con la mirada de Jesús. Y paso número 4, empezar a recordar sin dolor. Porque ahí es donde se expresa la madurez cristiana. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos cuida, el Dios que nos da testimonio de lo que es el verdadero amor en el perdón, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando del perdón, cuentan que había 2 amigos, judíos ellos, ya personas de avanzada edad, que se juntaron después de mucho tiempo de haberse conocido y de haberse separado. Ellos se conocieron en los campos de concentración nazi. Ellos fueron testigos de toda la maldad que podía existir en contra de ellos y de cómo incluso sus compañeros iban muriendo y sufriendo y de toda la maldad que podemos nosotros imaginar en contra de ellos. Afortunadamente ellos sobrevivieron a toda esa calamidad y cada uno tomó diferentes lugares. Después de muchos años se volvieron a encontrar y uno le dice al otro: oye, ¿y tú ya fuiste capaz de perdonar a los nazis? El otro voltea y le dice: ¿cómo crees que los voy a perdonar? Todavía recuerdo cómo nos tenían en el campo de concentración, cómo escuchábamos esa música en la medianoche, cómo nos hacían levantar, cómo comíamos nuestro propio excremento. Todavía recuerdo el miedo y el pavor de saber quién iba a ser el siguiente que entrara a las cámaras de gas. Todavía escucho los gritos a medianoche: ¿cómo crees que los voy a perdonar? Y el otro, espantado, le dice: entonces, todavía ellos te tienen encerrado en esos campos de concentración. Y efectivamente, hasta el momento en que tú logres aprender a perdonar, hasta el momento en que tú perdones, es cuando te vas a liberar de ese campo de concentración. No se trata de ellos, se trata de ti. Y perdonar es un requisito indispensable para aquel que quiera ser feliz, para aquel que quiera ser cristiano. Que tengas un excelente día.